Desde aquí su amigo y servidor el Padre José Luis Bautista González en una mirada en la historia. En estos días de Navidad tan hermosos para los cristianos, debemos de entender el contexto histórico en que se dio. Lucas, ese gran médico del capítulo 2, nos narra que Jesús nació precisamente cuando César Augusto reinaba en Roma, cuando Herodes el Grande gobernaba y cuando se dio un censo. Su Santidad el Papa Benedicto XVI, en su tercer libro, La infancia de Jesús, sobre Jesús de Nazaret, nos va a dar los pormenores históricos. Según Johannes Kepler, se apareció el cometa Halley, que dio una ráfaga que permaneció varios meses en Europa y en Asia entre el año 7 al 6 a.C. Por eso, en la cronología bíblica, vean su Biblia de Jerusalén, el nacimiento de Jesús aparece entre el año 7 al 6, porque se considera que aquellos magos que vienen de Oriente vieron el cometa Halley que se desplegó precisamente hasta Belén. El niño nace en Belén, nos dice el cardenal Ratzinger. Tanto Lucas como Mateo tenían frescos los acontecimientos y las fuentes que utilizaron hicieron pues entender que Jesús había nacido en Belén, porque Belén viene de Betlehem, que significa casa de pan. Jesús era el futuro pan del cielo y nació en Belén porque así se cumplía la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 1. Y tú, Belén de Éfrata, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Jerusalén, de Israel, porque de ti nacerá el Salvador. ¿Cuándo se dio el censo? Históricamente, César Augusto mandó a Quirino en el año 9 a.C. a realizar un censo a Palestina. Pero ciertamente estamos hablando de que en aquel tiempo los acontecimientos se daban poco a poco por los medios de comunicación. Y el censo consistía en dos cosas. Primero, la gente iba al lugar de donde había nacido y decía qué propiedades tenía, y en un segundo momento iba para que los romanos les dijeran cuánto había que pagar impuesto. Si el censo se dio en el año 9 y tuvo que haber realizadose entre el año 8 o 7, ahí se puede coincidir el censo de Quirino para que José y María, desposados, partieran de Nazaret a Belén. Pero también hay otro acontecimiento. Herodes el Grande muere en el año 4 a.C. Por tanto, Jesús no nació en el año 0. Si Herodes muere en el año 4 a.C., el censo se da en el año 9 hacia abajo, y hubo una ráfaga que se vio en Asia y Europa por la conjunción de 3 planetas, entonces bien podemos fechar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo entre el año 7 al 6. Históricamente hablando, hoy nadie puede refutar que Jesús nació en ese tiempo. Pero, ¿quiénes son esos extraños personajes? Nos hablan de 3, más bien nos dicen magos de Oriente. Se entiende que estos magos venían de Oriente llamados por una estrella, pero también nos dice Gregorio Magno. En el momento en que la estrella se posó en Belén, terminó el tiempo de la astrología y vino el tiempo de Jesús. Tal vez aquellos hombres sí creían en el poder de los astros, pero hoy no se debe de creer en eso, ni en Grupo Cardini, ni en Pare de Sufrir, ni en Madame Sassou, ni en las cartas astrales, ni en los horóscopos, ni en los amuletos, porque el tiempo de la superstición ha terminado. Este es el gran acontecimiento que celebramos. Yo sí les invitaría a que lo vivamos en un ambiente de regocijo y de familia. Muchas gracias.